Recuerdo comentando con mi hermana Liliana, me comentaba que había ido a una reunión de estas donde se oraba por sanidad y decía el predicador en ese momento, pues pon tu mano donde te duela. Y dice, ella me decía, es que no tengo mano. Lili es bastante gráfica para sus historias y me hacía gracia, ¿no? Que esto que a veces tenemos dolores pues en tantas partes. Alguien dijo que si después de pasar los 40, si te levantas un día sin dolores, es que estás en la presencia del Señor. Ya estás ahí, ya, ¿vale? Y no te has enterado, te quedaste. Yo digo, bueno, yo quiero ir así a la presencia del Señor, ¿verdad? Se nos ocurrió ir a mi esposa y a mí ayer al segundo templo de Emaús en San Blas. Por si no lo sabíais, es la feria, ¿verdad? Allí por un momento estuve tentado a sacar el de la ofrenda para pasar la ofrenda, y digo porque hay más hermanos acá que en la iglesia el domingo. No es crítica, ¿verdad? Pero como que la música de alabanza allí es más fuerte, ¿verdad? Es más marchosa. Pero se nos ocurrió la feliz idea de montar por ir con nuestra hija, y porque ella no quería ir sola, Nerid, en el Musidán. No sé si conocéis, ¿no? Creo que conocen más al Musidán que al pastor aquí. Bueno, el Musidán está bastante bien, es una atracción juvenil. Yo diría juvenil. Pero no contentos con eso, yo monté con mi hija en el Musidán, pero después de eso hay otra que le llaman la ranita. Y yo dije, la ranita, esto es una tontería, seguro que bueno. Os puedo decir que al montar en esa ranita dichosa, que íbamos los tres en un carricoche, me he sentido todas las vértebras del cuerpo, el estómago todavía me sigue girando y yo digo, de verdad que ya hay una cierta edad en la que no se debe montar, ¿no? Y ya sí que es cierto que el señor que llevaba la atracción es muy dicharachero también. Sabéis que son comentaristas también, ¿no? Ellos y se meten con la gente que hay en los carricoches y decía, mirar el calvito, refiriéndose a mí. Yo digo, voy a orar por su oído porque la vista ya la tiene mal. Mirad el calvito cómo se divierte. Entonces parece que ellos desde ahí pueden manejar cada brazo de esos que baja y sube, independiente, y entonces se gozaba el tipo, bajándome y subiéndome, y yo, para aquello, bueno, el corazón me daba, se me vino aquí, y salimos de allí, Karin y yo, bueno, diciendo, nunca más. Y esta mañana era como si nos hubieran dado una paliza 50 gorilas. No, me sentía dolores en todas las... en medicina se dice que mejor es prevenir que curar. Si usáramos la medicina preventiva lo suficiente, o con sabiduría, con sentido común, nos evitaríamos muy probablemente muchos males mayores. ¿Estamos de acuerdo? Si tuviéramos cuidado con nuestra alimentación, si tuviéramos cuidado con hacer un poquito de ejercicio, probablemente estaríamos mejorando la calidad de vida y previniendo muchas de las futuras enfermedades que sí que es cierto que el cuerpo se va deteriorando con la edad y hay muchísimas más probabilidades de que contraigas alguna de esas enfermedades, pero que sí creo que hasta cierto punto se puede prevenir. El gasto en medicina preventiva
comparado con la medicina paliativa o curativa, es ínfimo. No sé los datos exactos, pero podría ser probablemente un 10% si existiera más medicina preventiva que curativa. Y yo creo que la prevención es la mejor manera de curar. Y para los males del alma, creo que la prevención también es algo positivo. No, creo que muchos de los males espirituales que nos ocurren son por falta de prevención, por falta de cuidado, por negligencia de nuestra alma, de nuestro corazón, y a veces damos el grito de socorro, pedimos el grito de ayuda cuando ya las cosas están demasiado avanzadas, ¿no es cierto? ¿Creéis que sí se puede aplicar al alma, al corazón, a las cosas espirituales? Y a veces es un poco tarde, aunque creo que en Dios nunca es demasiado tarde. Gracias a Dios tenemos un Dios, el Dios de las oportunidades. Y yo no diría de segundas oportunidades, sino de... Yo no sé por cuántas voy ya, ¿verdad? Que me ha dado el Señor, y eso también me ayuda a poder dar oportunidades a otros que están a mi alrededor y a mis hermanos, y intentar mirar con los ojos de Cristo también a los que están a nuestro lado y que tienen o los mismos fallos que yo o diferentes, pero siempre desde mi perspectiva, desde mis ojos, el fallo de los demás es más grande que el mío. ¿No es cierto? Es una ley que se aplica casi siempre. Si yo soy mentiroso, pero veo a alguien que es mentiroso, ese tipo es el mentiroso más grande del mundo. Y no veo mi mentira. Solemos ser así. Y lo dijo Cristo mismo, es la ley de la paja y la viga, ¿no es cierto? Y eso se cumple. Y yo digo, Señor, líbrame de la ley de juzgar con la ley de la paja y la viga. Nos excluimos a nosotros mismos muy fácilmente. Pero mejor que curar una enfermedad es prevenirla. La medicina que Dios dio a Moisés para Israel era una medicina preventiva, era el maná. ¿Ok? Era una comidita, pero esa comida tenía unas propiedades, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Tenía unas propiedades que, ¡wow! Si me dicen por ahí que venden maná, voy corriendo y pago lo que sea. Porque para aquellos que estamos luchando con la edad, ¿cuántos estáis luchando? Yo me voy a hacer un lifting dentro de poco. Y vais a tener un pastor rejuvenecido, ¿verdad? Pero amén, pero os va a dar más caña, porque mientras más joven, pues menos tolerante, ¿no? Para aquellos que estamos luchando con la edad, como digo, si hay una farmacia, imagínate que hubiera maná. Hay aquí maná. ¿Cuántos se apuntan? ¿Cuántos se apuntan a tomar maná? Te rejuvenece por un lado, pero decía que ni siquiera la ropa se envejecía. Madre mía. Ahí ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Tremendo. ¿Cuánto te dura tu ropa? Esta camisa la tengo hace 5 años y me la regalaron. Está bonita, ¿verdad? Parece nueva, es que tomo maná. Y me gustaría hablar de tres cositas que debíamos prevenir, que son unas pequeñas enfermedades que no parecen tan graves, tan gordas, pero que van minando poquito a poco nuestra vida espiritual, ¿no? Normalmente, pues cuando hablamos de prevención, pues hablamos contra el robo, contra el adulterio, contra las cosas gordas, contra la ira, contra el maltrato. Todo eso, por supuesto,
que la Biblia tiene su medicina, la palabra de Dios tiene su medicina. Pero hay otras cositas que nos pasan mucho más desapercibidas y que creo que pueden dar a luz, si se dejan sin prevenir, pueden dar a luz todas esas cosas más graves y más gordas, ¿verdad? Y una de ellas es la superficialidad. Superficialidad. ¿Qué es esto? Es mirar las cosas y mirar las cosas desde una perspectiva, es por encima, no profundizo en las cosas y no me cuestiono las profundidades o la raíz de las cosas o por qué ocurre las cosas, la superficialidad. ¿Creéis que debemos prevenir esa superficialidad? Hemos estado hablando de lo bueno que es profundizar en la palabra, pero para profundizar hay que empezar a leerla. Malas noticias, ¿no? Malas noticias para los que no les gusta leer. Ahora, en Primera de Timoteo 3:6 nos habla de las características de aquellos que deben estar en el gobierno de la iglesia. No digo liderazgo porque la palabra líder no aparece en la palabra, sí aparecen gobernadores, aparecen obispos, pastores, ancianos, presbíteros, pero la palabra líder es un concepto del mundo anglosajón y que se aplica a la empresa, pero el líder cristiano o el gobernador cristiano tiene unas características especiales. Y fundamentalmente son características de servicio. Así que es al revés. La autoridad se ejerce desde el servicio en Dios. ¿Sí entendemos? Por algunas de las características: que gobierne bien su casa. Versículo 4. ¿Vale? Bueno, desde antes. Y así vemos. Dice que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y si es alguien apto para enseñar, es que profundiza en la palabra. Y luego da otro puntillazo más grande en cuanto a la aptitud para enseñar o a la profundidad. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y versículo 6, que es donde me quería enfocar, no un neófito. ¿Qué es un neófito? ¿Me decís un sinónimo de neófito? Un novato. Un fito y los fitipaldi. Un novel, exacto. Yo creo que la palabra neófito ahí va mucho más allá de hablar del tiempo cronológico, ¿sí entendemos? En los caminos del Señor he visto gente recién convertida, con 3-4 meses en el Señor, que han madurado mucho más que gente que lleva 3-4 años. Pero sí que es cierto que la experiencia es un grado, que años en el Señor también cuentan. Y ver la fidelidad de Dios y la fidelidad de alguien al Señor, eso es algo que se debe valorar. No un neófito, no sea que envaneciéndose, ¿qué quiere decir eso? Envanecerse, que se le suba un poquito a la cabeza. Se dice en España que no sabes quién es Manolito hasta que no le das un carguito. ¿Vale? Y algunos
malinterpretan eso también en el pueblo de Dios, y cuando se otorga un servicio o se piensan que es, no, ya puedo ejercer autoridad sobre los otros y voy a fiscalizar la vida de los demás. No creo que vaya por ahí. No creo que vaya por ahí el tema. No, un neófito no sea que envaneciéndose, y eso es envanecerse, es creerse dueño de algo, caiga en la condenación del diablo. Hermanos, el superficial se alimenta poco o mal. ¿Vale? Dile al que está a tu lado, poco o mal. ¿Cómo es tu vida de oración y tu vida de lectura de la palabra? Lo dejo ahí. ¿Vale? Creo que hemos comentado lo suficiente, y a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no es cierto? No nada por aguas profundas, se conforma simplemente con las emociones. Es decir, tanto en lo que oye como en lo que comparte apela a las emociones. Y las emociones sabéis que fluctúan. Y sabéis que la palabra también habla de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es decir, hay muchos que van buscando fuegos artificiales. ¿Ok? ¿Sí me entendéis? Con fuegos artificiales. No, oye, allá hay un predicador tremendo y que sana y que tira a todo el mundo. Puf. Yo te puedo decir de alguien que tiene ese poder también, pero que es dueño de una empresa y tira a todo el mundo, pero fuera de la empresa. Cuidado con ir detrás de fuegos artificiales, de cosas que atraen mucho o que muestran un aparente poder, pero no hay contenido. No hay contenido de la palabra, no hay una vida de santidad, no hay aguas profundas, no hay profundizar en el Señor, no hay una vida de resistencia al diablo, no hay una vida de resistencia al día malo, porque va a llegar, tengo malas noticias, el día malo llega. Y a veces querríamos, no, pero es que yo soy cristiano, yo tengo protección del Señor. Sí, tienes la protección del Señor, y gracias a Dios por eso. Él prometió: yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, y a mí eso me basta, pero yo tengo que andar también y tengo que tropezarme, voy a encontrarme con oposición más antes que tarde, y dependiendo de la profundidad que yo tenga en el Señor, de lo que haya profundizado mis raíces en la palabra y en la búsqueda del Señor, voy a poder resistir en el día malo. ¿Sí entendemos? Voy a poder resistir en el día malo. Si no hay raíz, El superficial cree que no necesita aprender más. No, porque yo vengo de vez en cuando a la iglesia, vengo los domingos y con eso tengo suficiente. ¿Con una comida a la semana puedes vivir? ¿Cuántos pueden vivir con una comida a la semana? A no ser que estés ayunando. ¿Ok? A no ser que estés ayunando, y ahí el Señor te da la fuerza para soportar, pero no soportaríamos. Y sin embargo, con el Señor le hacemos ese juego y vivimos en una superficialidad de decirle, con 5 minutos del domingo, de lo que me quedó de la predicación del domingo, vivo toda la semana. Cree que no es necesario aprender más. Confunde un acto de fe con toda la vida cristiana, es decir, toma las hojas por el tronco. Cuando viene la prueba no es firme, pregunta como si se le hubiera engañado al anunciársele el evangelio. Pero esto yo creía que a un cristiano no le pasaba. A veces yo creía, y me han criticado en el trabajo y yo creía que eso
que a un cristiano no le pasa jamás. A un cristiano no lo critican. No, que me he quedado sin dinero y el Señor ha prometido prosperidad. Y cuando no hay profundidad, todas esas cosas te llevan al suelo. Te llevan al suelo. Y vives de emocionalismo y sin raíz. Y como no tienes raíz, te puedes secar fácilmente. Pero estoy hablando, nadie me malentienda, estoy hablando de otras iglesias. Eso yo sé que aquí no ocurre. ¿Pueden decir amén? Se ríe Jonathan. Admira una calabaza por lo rápidamente que crece, pero no quiere pensar que tardaría 40 años para formarse como un roble sólido. Y algunos que llevan 40 años, si recordáis la historia, ¿no? Del que estaba causando problemas en la iglesia, le dijo a mi papi, cuidado con quien hablas, que yo llevo 30 años en el Señor. Y mi papi le replicó, no, lo que llevas es 30 veces repitiendo el primer año. Llevas 30 veces repitiendo lo mismo y estás en primero de primaria. A veces es más fácil para el superficial ir detrás de, y lo digo con temor y temblor, de chifladuras de modas religiosas o del último librito que se ha leído, está buenísimo y han descubierto pues ahora tenemos que ser, han descubierto por ahí en una iglesia en California, tenemos que ser como niños, y van todos los miembros con pañales y todo, y se ponen pañales, y van allí, y entonces cuando están en la administración, cuando es bien buena la administración, pues se sacan el biberón y el chupete y todo, porque hay que ser como niños para ver. Y esto atrae al superficial, al que no tiene profundidad espiritual, esto atrae muchísimo. Y son iglesias llenas. Tema de la guerra espiritual. Sin duda estamos en guerra espiritual y eso debe ser digamos la esencia del cristiano. La esencia de la vida del cristiano es lucha. Y si no hay lucha en tu vida, mosquéate, sospecha que algo no va bien. Entonces el diablo te ha dejado tranquilo. Eres parte de él. ¿Sí entiendes? Pero si hay lucha en tu vida, bueno, eso quiere decir que estás andando. Pues el enemigo no te va a dejar en paz. Pero si no, te vas a quedar dormidito y vas a estar tranquilamente. Vas a venir a la iglesia y te va a resbalar todo. Soy bastante respetuoso con los hermanitos que duermen durante el mensaje. Pero a veces me pregunto si no hay algo más. Y sí que he visto cuando hay una desconexión del Señor, cuando hay un desarraigarse, cuando hay un deslizarse los pies en las cosas espirituales, normalmente los síntomas son que no aguantas ni la alabanza ni la predicación de la palabra. Lo digo por mí mismo, hermanos. Te resulta difícil
y casualmente has dormido bien y todo y te entra un sueño durante la palabra que, ¡ey, qué casualidad, caramba! ¿No has tenido tiempo para dormir en toda la semana? ¿Sí me entendéis? Y lo digo con respeto y lo digo bajito por aquellos que están durmiendo, que no me los despierte nadie, por favor. ¿Vale? Porque cuando se despierten, les vamos a decir que tienen que ofrendar 1.000 euros y ya verás qué rápido se despiertan. Resalta la última experiencia como si fuera la experiencia definitiva. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Recibí esta ministración donde hay que ser ministrado arrastrando el ombligo por la tierra. Y teníamos que arrastrarnos por la tierra para que el Señor nos bendijera. Bueno, si el Señor te lo ha puesto en ese momento específico y Dios ha ministrado, yo digo gloria a Dios, pero eso no es profundidad espiritual. Perdona que... ¿Sí me entendéis? Para mí profundidad espiritual es ver una vida cambiada, una vida transformada, ver frutos que agraden al Señor, ver frutos de amor, ver la paciencia del Señor manifestada en una vida. Y eso no se hace de la noche a la mañana, eso es el andar con el Señor, tiempo y tiempo y tiempo, el ir madurando cosas, el ir resistiendo cosas, resistiendo al enemigo, resistiendo ataques, resistiendo en guerra espiritual a las fuerzas del mal y a uno mismo. ¿Puedes decir amén? Eso es tiempo. Tiempo. Otra cuñita que no es tan grave como aparentemente como una pelea o como una infidelidad, etcétera, y es la irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Nadie en este mundo es más astuto, más listo que los hombres de empresa o negocios, y se las saben todas en cuanto al perfil social de cada uno de sus trabajadores. Y son hábiles escogiendo también los trabajadores. Vamos a ir a Hebreos. Capítulo 5. Versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, dile al que tienes a tu lado, maestro, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estos son también superficiales, pero hay una irresponsabilidad ahí. En Efesios 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños, ¿cómo? Niños fluctuantes. Y como tengo cierta edad, pues sí que puedo comparar en el tiempo y cierta edad en los caminos del Señor también. Y hermanos, hay algo que me preocupa de esta generación, y no es crítica, porque creo que es algo extendido, sino algo como para reflexionar, y es la fluctuación en ideas, fluctuación en pensamientos,
pero fluctuación incluso para algo tan sencillo como una cita, por ejemplo. Alguien que queda contigo a esta hora y 5 minutos antes, como tenemos la ventaja ahora del WhatsApp, te cancela la cita. Y hay una... no sé si es mi impresión, ¿no? Pero que, como que no... Es difícil mantener la palabra. ¿Sí me entendéis? Es difícil mantener la palabra. Es difícil ser hombres y mujeres de palabra. Pero creo que en el pueblo de Dios debía ser diferente. Que si tú dices a tal hora a un hermano o a una hermana, es a tal hora. Que si decimos la reunión es a las 11:30 de la mañana, no me parece de recibo que haya hermanos entrando todavía en medio de la predicación. Y disculparme que sea tan duro, pero no me parece de recibo. Y me parece que eso es una irresponsabilidad y una superficialidad delante del Señor, porque en tu trabajo y en tu colegio no te lo puedes permitir. ¿Por qué le das las migajas al Señor? ¿Por qué? El irresponsable es la antítesis de lo que busca el Señor en sus hijos. Busca hijos responsables, lo que hemos leído antes, honesto, inteligente, amable y con experiencia. Resulta casi inexplicable el castigo que recibió el joven profeta que fue matado por un león. ¿Sí recordáis esta historia? Por llamarle calvo al profeta. Y yo por eso no me atrevo a insultar a mi cuñado y decirle, o a Mauricio, no, tienen poco pelo, pero no son calvos, cuidado, no me atrevo. Porque el castigo es como, dices, oye, es desproporcionado. Lo único que podríamos decir, lo único y ni más ni menos, es que fue irresponsable, fue un irresponsable. Y que me da que él estaba siendo de referencia también para los otros discípulos y estaba guiándoles a la burla ni más ni menos de el siervo de Dios, del profeta de Dios. Y eso es serio. Y eso es serio. De mí, como Rodi, te puedes burlar, te puedes reír, nos podemos reír juntos, incluso sabéis lo bromista que soy. Pero como siervo de Dios tengo la protección del Señor sobre mí. Como siervo de Dios, ten cuidado si levantas tu voz contra mí. No lo digo porque me hagas daño a mí, sino porque te haces daño a ti. ¿Sí entendemos? La última irresponsabilidad de Pedro fue desentenderse de Jesús, ¿verdad? Y después de esa irresponsabilidad de decir, oye, los que conocían allí, los del pueblo, decían, este anda con Jesús, fíjate si anda, que es que habla como ellos. Y eso es muy sintomático de un seguidor de Cristo. Tú hablas diferente, tú andas diferente, tú vives diferente. Amén. Pero él quiso negarlo y esa fue su irresponsabilidad. Y después el Señor le hace un examen que nos lo hace a ti y a mí. ¿Me amas? ¿Me amas? Y levanta tu mano si dices, sí, Señor, te amo. Levántala conmigo. E igual que Pedro, tú sabes, ya él se dio cuenta, a la tercera, esto ya vemos que allá, él sabe que le he negado, pero aún así,
Aún así tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes que quiero servirte. Tú sabes que a veces que he tenido esa irresponsabilidad, que a veces no profundizo, que soy superficial, pero sabes que te amo y quiero seguirte y quiero enmendar esto. Jesús le hace el examen. El llamamiento era para él. Era su momento cumbre con el Cristo resucitado, ni más ni menos. Pero Pedro, otra irresponsabilidad más. Ya después de que había recibido todo esto, ve a Juan por ahí y dice, ¿y este qué? ¿Puede haber irresponsabilidades en gente madura? Sí, me he pillado a mí mismo en irresponsabilidad de decir, pero esto es una actitud de niño, de crío. Y me he tenido que arrepentir ahí mismo y pedir perdón, Señor. He visto gente súper madura de tiempo con niñerías y ñoñerías que a veces me dan un poquito de rabia, pero tenéis que darle gracias al Señor que el pastor no es Dios, ¿verdad? Porque si yo fuera, pues le pegaba un sopapo, pero Dios tiene otra forma de tratar. ¿No es cierto? Decía, despierta ya. De una vez que llevas 50 años en el Señor y no te... ¿Cómo puede ser esto? Por Dios, que me salgas con estas tonterías todavía. Hasta que el Señor hace así y me enfoca a mí y me pone bajo la luz y... ¿y eso que dijiste tú el otro día? Y esa actitud, y eso que te molestaste porque te dijo un hermano, y lo tengo que someter a los pies de la cruz una y otra vez. Y otra pequeña cuñita que se nos puede colar, y voy a aprovechar que ya se me despertaron los que... para meter la última cuñita. Estén bien atentos porque voy a hablar del sueño también. Y es el descuido. El descuido. Tenemos superficialidad, irresponsabilidad, descuido. Es un pecado muy sutil. En la historia de... ¿Cuántos recuerdan la historia de David y la mujer de Urías? Todo, ¿verdad? Ese es un favorito yo creo, para todos y para justificar a veces nuestros fallos. Lo usamos como, pues si David pecó, pues, y nos enfocamos ahí. Bien. Sí, diríamos que la pobre mujer de Urías no tuvo culpa. ¿O sí? Si hubo algo de culpa, para mi gusto, es el descuido. ¿Sí entendéis? Se estaba bañando en una terraza, se descuidó de que el rey tenía todavía más alto y desde ahí, pues estaba viendo película gratis. David. Como decía un profesor mío, el hombre es fuego y la mujer es topa y llega el diablo y sopla. La ocasión la pintaron calva y el resto ya lo sabéis todo, ¿verdad? Sería el descuido. Su marido no estaba en casa, provocó al rey, sin embargo, el marido era un hombre extremadamente cuidadoso, si recordáis, Urías. Se quedó ahí, lo mandaron la primera vez, ahí no encontró nada que hacer, bueno, pues duermo aquí a la puerta del rey, pero mi sitio es este. ¿Qué ejemplo?
Y luego ya se tiene que inventar David un complot para ponerlo en el frente y que lo maten. Y entonces ya es adulterio y asesinato. ¿Sí estaríais de acuerdo que una de estas cuñas puede dar a luz cosas más gordas? Y que sí que sería bueno tomar medicina preventiva para estas cuñitas de la superficialidad, de la irresponsabilidad, del descuido. Marta y María. Quizás no era nada grave que estaba sirviendo, que estaba afanada por servir y por servir al maestro también. A veces un poco socarronamente le digo al Señor, Señor, yo quisiera más Martas en la iglesia. Gente que esté afanada por servir, de verdad. Pero quizá su fallo fue eso, fue el descuido de una parte que era aún más importante que el servicio, que era la adoración. Amén. Había descuidado eso. Y el Señor la corrige ahí con amor. Tampoco creo que estuviera denunciando un pecado en ese momento, le estaba corrigiendo. ¿Sí? Pero yo quisiera más Martas, porque tengo Marías. Pero es que tengo María Jesús, María José, muchas más Marías que Martas. Pero quisiera Martas y Marías. Que el Señor nos provea a Emaús. ¿Las hay, hermanos? Las hay, gloria a Dios, por las Martas y las Marías que hay entre su pueblo, que cuidan del servicio, pero cuidan del bienestar espiritual, que cuidan de la autenticidad de la iglesia, que cuidan de que no es un jueguito. Amén. Elí, el sacerdote, Elí era un gran hombre de Dios, pero descuidó. ¿El qué? ¿Qué dice la palabra? Impedir el pecado a sus hijos, y hasta tal punto que cometían su pecado ya en el propio templo, ¿no? O sea, había ido la cosa a mayores, y dice la palabra que no se lo impidió. Por eso yo creo que hemos de ser extremadamente cuidadosos con la casa del Señor. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa ministrar, no es cualquier cosa predicar, no es cualquier cosa compartir, no es cualquier cosa estar ministrando y sirviendo en las cosas incluso materiales. ¿Puedes decir amén? Y Dios está buscando gente irreprensible para servir. Con fallos, por supuesto, pero irreprensibles en entender lo que es la casa de Dios, lo que es el servicio y lo que es un corazón de santidad y que busca el ser apartado para el Señor. No puedes elegir a veces que tus hijos sigan o no al Señor, pero sí que en lo que está de tu parte no consientas, no solapes, no cubras el pecado de tus hijos. ¿Puedes decir amén? Yo oraré cada día, oro y doy gracias a Dios que bueno, mis hijos están en el Señor. Pero yo no puedo elegir por ellos, y han tenido sus grandes dudas, he tenido mucha lucha con mi hija mayor, con Keila, y algunos sabéis el testimonio, y el Señor me la ha devuelto en todos los sentidos, como hija también. Pero
tuve que hacer un esfuerzo superior cuando ella estuvo apartada del Señor. Y había algunos hermanos que me decían, ay, la niña tiene una voz preciosa, déjala que cante. Y que cante, y desde la plataforma, y yo he dicho no. Y no me pongo como ejemplo de nada, pero sí que tengo temor de lo que es la presencia de Dios, de lo que es ministrar, de lo que es la santidad. Y ella misma fue consciente y ella decía, no, yo no puedo servir así. Hasta que no haya una transformación. No quiero tener ese descuido, no tengamos ese descuido, hermanos. Siento que también hay mucha presión y hay mucha carga también sobre padres por el versículo de gobierna bien su casa. Yo creo que eso se refiere al orden de la casa, a la obediencia, pero la elección de seguir a Cristo, esa es personal. Yo no puedo salvar a mis hijos. Es Cristo quien salva. Y a veces yo creo que nos autoimponemos yugos terribles. No, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, yo y mi casa, pero hay una parte que debe ser abierta en el corazón y que es una decisión de la voluntad. Y si no hay decisión de seguir a Cristo, ya es opción de cada uno. Pero lo que sí puedo es ordenar mi casa, ordenar lo que es correcto, ordenar que mientras vivas bajo mi techo, ciertas cosas no se harán en mi casa. Que mientras vivas bajo mi techo, ciertas medidas las tendrás que acatar. Que mientras vivas bajo mi techo y yo pague tu móvil es mío. Y eso yo creo que algunos padres no lo tienen muy claro. Mientras yo pague esa línea de móvil, el móvil es mío y yo lo puedo quitar cuando yo quiera también. Y puede sonar duro, pero es parte de gobernar tu casa. Es parte de gobernar tu casa. ¿Puedes decir amén? Sé que los jóvenes no van a decir amén, que me van a bofetear después, que me están esperando ahí para pegarme. El descuido en el matrimonio. ¿Puede haber descuido en el matrimonio, hermanos? Descuido de los detalles. Alguien definió el matrimonio como una plantita que si no la riegas continuamente se pueden secar algunas cositas, ¿no es cierto? Eres tan mía que hasta te desatiendo. Pablo Neruda, qué bonito, ¿no? Me quedas cómoda como mis zapatos viejos. Y dices, ay, qué bonito, poesía costumbrista. Ya. Pero la otra parte es que me tratas como un zapato viejo. Y eso es lo que no está ahí descrito. El cuidado de vestirse, de ponerse guapo o guapa, el uno para el otro. Que no sea que vuelva del trabajo y te la encuentres en bata, toda, con los rulos puestos. Dame un beso, mi amor. No, ahí como que... Fíjate que el Señor mismo hablaba de volver a por una esposa bien vestida, bien ataviada, bien preparada. No dejes esos detalles.
un perfumito, el desodorante, cuídate. Eso porque la realidad por las mañanas es muy dura. ¿Cómo se llama esto para el aliento? Vamos a dejarlo en enjuague. Enjuague bucal. ¿Cómo curar estas tres cuñitas que se nos... Orando más. Orando más. ¿Puedes decir amén? Orando más, llévalo a Cristo. Quien descuida el tiempo de oración está al descubierto, está desprotegido. Está a la intemperie. Eres vulnerable si dejas de orar. Eres vulnerable. Por mucha madurez que te creas tener, por mucho que te creas que sepas de la palabra, si dejas la oración, estás descubierto. Estás expuesto. No mirando a los descuidos e irresponsabilidades de otro. ¿Puedes decir amén? Pero enseguida tenemos el dedo acusador. Mire, pero si es, ¿y ese? Anda, pero si aquel no era pastor, ¿y aquel? Anda, pero si fíjate cómo ha caído. No mirando esos descuidos. No mirando a los descuidados o a los irresponsables como ejemplo. ¿Puedes decir amén? Es más, te animaría, te exhortaría a que si estás comenzando tus pasos en el Señor, o a si estás tambaleando, o a si tu vida está así vaya, busca a alguien que tenga más madurez que tú. Porque si te pones con otro que se está tambaleando, lo más probable es que te arrastre. Lo más probable es que te arrastre. ¿Sí? Un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Busca a alguien más maduro. No, pero es que aquel es más divertido. Porque de vez en cuando me lleva a la discoteca. ¿Verdad? Y estás tirando por la parte del descuido y por la parte de la carnalidad. ¿Por qué no te pones en serio con el Señor? Combatiendo toda tendencia a la indiferencia, buscando el don de Dios para tu vida. No descuides el don de Dios que está en ti. Dile al que está a tu lado, está en ti ese don. No es que lo tengas que buscar muy lejos o tener una experiencia súper especial o subir a una montaña para que el Señor te hable. No, está en ti, amén. Porque lo ha dado el Señor para ti. Y está aquí, está ahí para que te deleites en eso. Está en ti. Cuida de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso, a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. ¿Vale? Otra cosa, piensa que tú, por muy mal que te veas, por muy poco ejemplo que te veas, eres un ejemplo. Eres referencia para otros. ¿Amén? Eres referencia para otros. Somos cartas leídas para el mundo. No dejando de congregarte. Amén. Dice no dejando de congregarte los domingos. ¿Dice eso la palabra de Dios? No dejando de congregarte, de formar parte de la congregación. Congregarte es tener el mismo sentir y participar de lo que es el andar
de la iglesia. Y hay algunos que solamente tienen un pase o un ticket para domingo. Sesión dominical. Es la única que me compro. No dejando de congregarte, dando sin temor una palabra de fidelidad y dando también de tus recursos para la obra de Dios. No hay test más grande que ese, cuando estás dispuesto ya a dar de tu bolsillo, por poco que tengas, por poco que ganes. Prueba al Señor en esto. Prueba al Señor. Es lo único que dice el Señor: probadme en esto, en los diezmos y en las ofrendas. Y si tienes trabajo y no has empezado a diezmar todavía, no voy a decir es hora de que empieces, porque van a decir lo ha dicho el pastor. No, lo dice el Señor. ¿Qué? Lo dice el pastor porque a lo mejor tiene algún interés oculto de recibir dinero por ahí. Bueno, pues eso me da autoridad de que no hay interés oculto. Yo tengo que dar mi diezmo también, y lo doy. Amén. Mi diezmo está apartado antes de que reciba mi salario. Hazlo, prueba al Señor en esto. Resulta que no lo pruebas para comprar la lotería, pero sí lo pruebas en el diezmo. Ah, caray. Y no sabes que no estás dejando de invertir en el banco de los cielos. En el banco de los cielos. Ah, no, que es que yo no sé cómo se manejan esos diezmos después. Eso es cuenta de cada uno delante de Dios y tendrá más responsabilidad. Pero tu cuenta es pagar los diezmos delante del Señor. Amén. Ah, no, porque es que eso se llaman pastores en las sombras. No, que es que yo no sé cómo se administra esto. Bueno, déjalo en las manos del Señor. Déjalo en las manos del Señor. Ya tendrá que dar cuenta el pastor, los ancianos, el tesorero. Y dura cosa es dar cuentas delante del Señor. Yo tengo que estar bien claro delante del Señor lo que hago. Pero comienza tú a dar tus diezmos y tus ofrendas. Y hay bendición. ¿Lo promete el Señor? No lo prometo yo. Va a haber prosperidad para tu vida. No quizá económica, pero espiritual, seguro. 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 Amén.